Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Cecilia, sí se escucha. Muy buenas noches con todos. Mil disculpas por la demora. Tuvimos algunos inconvenientes para iniciar la sala, pero ya estamos aquí para encontrarnos en el Hablemos del día de hoy. Voy a dar unas pautas iniciales para el conversatorio. Para empezar, buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero confirmarle que por nuestras redes. Mi nombre es Cecilia, soy parte del CPPL y voy a estar a cargo de la plataforma y me voy a tomar unos minutitos para darnos ciertas pautas antes de empezar. Todos los micros se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual, que para esto pueden entrar en la... Uy, ¿se me escucha? ¿Sí? Perfecto, creo que me fui por un momento, pero regresamos. Ahí. Muy bien, como había comentado, si quieren participar, los animamos a levantar la mano, que pueden encontrar el icono en la parte inferior del Zoom que dice levantar la mano. Si están desde sus celulares, pueden encontrar en la parte inferior el símbolo de más y en la parte de ahí levantar la mano para participar. Igual los animamos a usar los canales como el chat para poder también dejarnos sus comentarios, preguntas o inquietudes que salgan a partir de la charla de hoy, ¿no? También, bueno, ahora sí, vamos iniciando. Quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña la magíster Liliana Granel. Ella es la presidenta del CPPL, directora de formación académica del CPPL y coordinadora y profesora del área de metapsicología. Y también nos acompaña el magíster Daniel Dreyfus, coordinador de cátedra de psicopatología y profesor de dicha área y coordinador del Departamento de Difusión y Eventos. Y por último nos acompaña también la magíster Olinda Serrano de Dreyfus. Ella es vicepresidenta del CPPL, docente y coordinadora del área de clínica y supervisión y coordinadora del grupo de actualización de exalumnos y del espacio de adulto mayor. ¿Ok? Dichas las presentaciones, ahora sí podemos escuchar a nuestros panelistas. Daniel, creo que empezamos contigo, ¿te escuchamos? No, creo que va a empezar Liliana con una pequeña Ah, ya. introducción y sigo yo. Perdóname, Liliana. Liliana, ¿te escuchamos? Silencio. Acabo de solicitar para que reactives tu audio. Ahí, ahí sí, Ahora sí. sí. Bueno, Perfecto. buenas noches a todos, bienvenidos aquí a esta reunión para conversar, para dialogar sobre la formación en psicoterapia psicoanalítica aquí en nuestra institución. En un ratito Daniel va a presentar un PowerPoint para ir justamente mostrando nuestra institución, quiénes somos, desde cuándo estamos formando psicoterapeutas psicoanalíticos y los profesores que conforman nuestra institución. Pero antes de eso quería contarles también que quizás formarse en psicoterapia psicoanalítica es un esfuerzo de tiempo, es un esfuerzo de mente, porque hay que estudiar mucho, y también eh, acompañarse con distintos colegas y compañeros en la institución. Quizás algo para marcar es que la formación tiene tres pilares fundamentales. Un pilar es todo lo que se estudia a nivel teórico, a nivel de psicopatología, a nivel de clínica y supervisión. Y otra línea es lo que tiene que ver con la supervisión de material clínico con los pacientes.
Y otra pilar o línea es la que tiene que ver con el proceso de terapia personal. Estos son tres pilares fundamentales para formarse como psicoterapeutas psicoanalíticos. Lo que tiene que ver con la teoría, la psicopatología y la técnica, lo que tiene que ver con la supervisión y lo que tiene que ver con el proceso propio de terapia que es necesario llevar para poder conocerse a sí mismo y poder, por lo tanto, también ayudar al otro que está consultando. Entonces, esto como introducción, pero ahora le pido a Daniel que haga la presentación de nuestra institución y luego yo retomo para contarles acerca de la malla curricular, de los cursos, del tiempo que implica esta formación y de lo movilizante y de lo eh, gratificante que es formarse en psicoterapia psicoanalítica. Dale, Daniel. Bueno, voy a compartir a ver, bien, ya. Bueno, nuestra institución, el Centro de Psicoterapia, se creó ya hace 43 años eh, y este año, bueno, ha entrado la promoción 42 a formarse. Es una institución sin fines de lucro dedicado a la promoción del pensamiento psicoanalítico, a la formación de psicoterapeutas psicoanalíticos y además eh, con una preocupación por nuestra realidad. En el año 83 es fundado por estos tres caballeros, el doctor Alberto Péndola, el doctor Fernando Maestre y el doctor Pedro Morales. Ellos llegan desde Argentina y fundan esta escuela pionera. En ese momento fuimos los primeros como escuela de psicoterapia y tengo el privilegio de pertenecer a la primera promoción que se formó allí a partir del año 83. Desde entonces, ininterrumpidamente, ha estado formando distintas promociones de psicoterapeutas. Como les decía, es una organización sin fines de lucro que se dedica a la formación de psicoterapeutas psicoanalíticos. Tenemos más de 380 egresados, atención psicoterapéutica y damos atención psicoterapéutica a costos accesibles. 380 terapeutas egresados en 42, 43 años no parece mucho, pero en realidad esto indica claramente cómo nuestros grupos de formandos son grupos pequeños, porque la formación psicoterapéutica, psicoanalítica, es muy artesanal, es muy propia, es de un proceso. Liliana ya les adelantaba que para poder entrar a este proceso y desarrollarlo, se requiere también hacer un desarrollo personal interno eh, para poder estar en condiciones de acercarnos al mundo inconsciente de las personas que solicitan nuestras ayudas. CPPD es miembro fundador, además de esta organización que se llama FLAPSIP, es la Federación Latinoamericana de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, que se reúne a escuelas similares a la nuestra en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil y bueno, tres instituciones más que pertenecen a Perú junto con nosotros. Esta institución fue fundada en Uruguay el año 98 y esto nos permite tener encuentros cada 2 años con los colegas de los países mencionados. Y da la casualidad de que este año, en el mes de octubre, el próximo congreso de la Federación es en Perú. Van rotando los países. El siguiente país que toca luego de Perú va a ser Brasil. Alguna ciudad de Brasil, probablemente Río o Sao Paulo, en fin, depende de las instituciones. Eh, Esto nos permite tener un rico intercambio con profesores de las distintas instituciones a quienes invitamos a nuestros cursos o nosotros participamos en cursos de ellos, aprovechando los años de experiencia, la expertise que los distintos colegas locales y latinoamericanos
tienen desde cada una de sus especialidades. En nuestros cursos suele haber alguna clase dictada por algún colega de la federación. CPPL es una institución comprometida con nuestra comunidad local y atentos, estamos muy atentos a eventos nacionales que nos puedan convocar. Participamos en situaciones de emergencia, salimos a trabajar a la calle, al arenal, al río, realizamos actividades hacia la comunidad constantemente en convenios con otras instituciones. Por ejemplo, hace 2 días atrás conversaba con la coordinadora de un departamento de la institución que se llama Alberto Seguín, que es el departamento que se encarga de darle pacientes a nuestros formandos. Algo muy interesante en nuestra formación es que nuestros terapeutas arrancan como terapeutas desde el segundo año rápidamente y la institución brinda a pacientes con una situación de doble conveniencia. Los pacientes reciben un proceso terapéutico muy bajo costo y los terapeutas empiezan a recibir experiencia gracias a esto. Esta institución, este departamento, Seguín, ha hecho convenios, por ejemplo, con el Hospital de Niños, el pabellón de quemados del Hospital de Niños, y allí vamos a hacer una serie de actividades para los padres de estos niños, etcétera. Está firmando convenios con una UGEL y vamos a trabajar con los colegios de esa zona, y etcétera. O sea, estamos constantemente saliendo. Psicoanálisis ya no es esa actividad que se hace echado en una mueble este, y donde alguien habla, habla, habla y alguien está callado, 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 como suele parecer en muchísimas caricaturas. Psicoanálisis es una actividad muy comprometida con las necesidades de las personas, ya sea individualmente o grupalmente. Nuestra preocupación de mejora y actualización. Todos los años organizamos eventos científicos. Hasta la fecha hemos realizado 19 jornadas y 21 congresos. De hecho, a finales de julio, una semana antes de Fiestas Patrias, tuvimos nuestro 21º congreso, que congrega a colegas también locales, a colegas que vienen de las instituciones federadas, y son momentos en los cuales tenemos intercambios científicos muy profundos, muy complejos, y desde ya todos nuestros estudiantes, alumnos y exalumnos participan asistiendo, participan como en este último congreso presentando muchos trabajos. Es una cosa muy interesante cómo cada vez más nuestros alumnos y exalumnos van presentando trabajos y trabajos de investigación. Y esto se facilita mucho porque los seminarios que se dictan, muchos de los seminarios que se dictan a lo largo de los 4 años de formación, se tienen que presentar trabajos para aprobar el seminario. Estos trabajos a veces quedan tan bien hechos que sirven para ser presentados en congresos locales o del extranjero y también sirven para nuestras publicaciones. Publicar algo requiere una serie de condiciones. Centro de Psicoterapia, aparte de formar psicoterapeutas, tiene una cantidad grande de actividades de difusión todos los meses. Algunas son quincenalmente, algunas son mensualmente. Por ejemplo, actividades abiertas al público general, que quizás algunos de ustedes asistentes acá conocen. Los sábados cada 15 días, Cineforum, una película, una película cualquiera que algún miembro de la institución comenta, pero lo comenta desde el punto de vista psicoanalítico, no desde el punto de vista cinematográfico. No, no somos expertos en eso, pero sí lo nuestro. Y todos los asistentes al Cineforum hacen sus comentarios y tienen un momento de intercambio muy interesante. Como ustedes, los que no han tenido oportunidad de asistir a alguna de este tipo de actividades, al asistir hoy día a esto, están quedando en una base de datos y les va a llegar la información de este tipo de actividades. También, cada 15 días hay una actividad que se llama Hablemos. Hablemos, es una actividad también de difusión de diferentes temas, pero ya más de corte profundo, quiero decir.
problemas, situaciones que puedan presentar, por ejemplo, en adolescentes o niños o adultos mayores, o problemas de pareja, o situaciones que uno o dos expertos presentan y luego discuten con todo el público asistente. Y talleres. Talleres que se hacen presencialmente en nuestra institución, a veces con algún invitado extranjero, a veces con nuestros propios expertos, para tratar, por ejemplo, temas de adolescencia, temas con niños, talleres de los cuales, por ejemplo, se puede discutir clínicamente una película o una serie y luego se hace una serie de reflexiones al respecto. Hay que decir que estas actividades cobraron muchísima fuerza desde la pandemia. Cineforum ya existía, pero los hablemos y los talleres y luego los seminarios que voy a mencionar cobraron mucha fuerza desde la pandemia, porque el Centro de Psicoterapia fue una de las instituciones que mucho más rápido que otras reaccionó adecuadamente con la implementación de estos sistemas de encuentros online ante la situación de encierro en la que nos vivimos. Habían pasado apenas 2 semanas desde que arrancó la pandemia y ya estaba instalado todo el sistema para hacer el primer cineforum, nos acordamos, y cosas por el estilo. En realidad, entramos muy rápidamente a sostener de alguna manera y sostenernos también nosotros frente a la situación tan terrible que se vivió esos 2 años de encierro aquí en nuestro país. También tenemos actividades de divulgación, actualización y reflexión teórica, seminarios que se dictan los viernes, seminarios que son ciclos de 4 o 5 clases, generalmente con un invitado extranjero, y los encuentros psicoanalíticos, que también son un par de veces al mes, donde, por ejemplo, en el último encuentro psicoanalítico, dos de los egresados de nuestra institución que presentaron sus trabajos en el Congreso, los volvimos a escuchar en ese encuentro psicoanalítico que es un miércoles por la noche, con lo cual tuvimos mucho más tiempo y tranquilidad de escuchar los trabajos y discutir los trabajos, porque es un momento donde nos damos el tiempo para discutir y hablar las cosas. Tenemos un podcast que se llama En Confianza, que constantemente está publicando una intervención al mes, cuelga una actividad al mes, y nuestra revista Kipu, que concentra trabajos, los mejores trabajos e intervenciones científicas de nuestros miembros institucionales. Em, Todas estas actividades son dirigidas, organizadas, por alumnos y exalumnos, miembros todos de nuestra institución. Y dado que esta reunión es online, tengo aquí el gusto de presentarles nuestra casa, a la que por supuesto están cada uno de ustedes muy cordialmente bienvenidos. Entonces, listo. Gracias, Daniel. Este, la presentación de nuestra institución desde 1983 hasta ahora, 2025, esperando la nueva promoción, la promoción 43, que empieza en la formación en marzo. Entonces, quería contarles acerca de la malla curricular. Eh, la formación, como ustedes saben, dura 4 años. Los primeros 3 años están dedicados al estudio y profundización de la mente en términos de los adultos. Y el último año está dedicado al desarrollo y a la comprensión de los niños, tanto en sus aspectos sanos como en sus aspectos de patologías o de complejidad que puedan presentar, niños y adolescentes. Con lo cual, cuando ustedes egresan, luego de 4 años, egresan con 2 especialidades, la especialidad en adultos y la especialidad en niños y adolescentes. Esto es una particularidad que tenemos en nuestra institución, que en nuestra institución integramos la formación de adultos con la formación de niños y adolescentes. Eh, También contarles que quizás la malla curricular tiene varios cursos, pero
está atravesada por tres líneas fundamentales que son la columna vertebral de la formación en psicoterapia psicoanalítica. Esto es metapsicología, psicopatología y clínica y supervisión. Metapsicología se refiere a teoría psicoanalítica, psicopatología a los cuadros clínicos, a los grandes cuadros clínicos, y clínica y supervisión se refiere a estudiar las distintas herramientas que tenemos para poder abordar al paciente con las diversas patologías que pueda presentar. Eh, yo estoy en el área de metapsicología, es decir, de teoría psicoanalítica. Entonces, quizás presentarles que empezamos un primer año con los textos de Freud. Freud, el creador del psicoanálisis, ¿no? Perdón, Sí. Lili, si quieres te comparto la malla curricular. Bueno, sí, igual la tengo en la mente, pero Vale, Dane, vale, si querés compartirla, ahí está. para contarles esto, ¿no? Que teoría psicoanalítica fundamentalmente estudiamos los textos de Freud, porque es el creador del psicoanálisis. Sin embargo, al mismo tiempo que vamos estudiando textos fundamentales, textos que dieron origen al pensamiento psicoanalítico, vamos incorporando otros autores psicoanalistas que fueron revisando estas ideas de Freud y quizás actualizándolas en las diversas situaciones clínicas en las cuales hoy nos encontramos con pacientes en nuestro consultorio. Eh, los textos de metapsicología, empezamos con un texto bien interesante que es el proyecto de psicología para neurólogos, donde vemos ahí a un Freud muy neurólogo. Pero luego vamos a un texto que a mí me encanta dictarlo, que es interpretación de los sueños. Y en interpretación de los sueños vemos cómo Freud da cuenta de la construcción de la mente, de los sueños como una escena que se genera en la mente y que los sueños tienen un sentido, un valor psíquico. Eh, Decimos, como dice acá, teoría psicoanalítica, el modelo tópico. ¿Por qué? Porque Freud va a pensar que y va a postular dos tópicas. La primera tópica de la mente, donde va a dividir la mente en consciente, preconsciente, inconsciente, y luego un segundo momento, el teoría estructural, donde va a presentar otras instancias, el yo, ello y superyo. Quizás contarles, para no irme tanto a la teoría y que pueda haber espacio también para preguntas, contarles que otros textos significativos que estudiamos hablan de la pulsión y el objeto, y ahí entramos a debatir instinto, pulsión, ¿estamos llevados por el instinto o estamos llevados por la pulsión? Es un debate que lleva varias clases. Ay, También, me fui. ¿aló? No, 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 Sí. no, perdón, no, no. También estudiamos dos textos fundamentales dentro del psicoanálisis, que es Introducción al narcisismo o Introducción del narcisismo, para entender eh, cómo el narcisismo es necesario, que tiene que ver con la autoestima, y cuándo el narcisismo entra en un narcisismo patológico. Y por supuesto estudiamos el texto Duelo y Melancolía para entender los procesos de dolor que se dan frente a una pérdida, cuándo puede ser patológico y cuándo no lo es. No es una melancolía y sino es un atravesar por situaciones de pérdida. Eh, Esto para ir avanzando sobre los primeros años, primero, segundo y tercer año. Luego estudiamos angustia, el tema de inhibición, síntoma y angustia. Y por último también lo que corresponde a la teoría estructural, que es el yo y el ello. Estos son todos textos de Freud, que como les decía, se agregan otros autores, como Green, que va a estudiar y vamos a estudiar con ustedes narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Eh, Vamos a estudiar también Lacan. Hay otros cursos también que se van sumando como psicoanálisis y cultura.
psiquiatría y psicoanálisis, filosofía, ética, que es tan importante en nuestro trabajo, eh, y todo lo que corresponde a Winnicott y a Klein y a Ferenczi, que son autores que diríamos post-freudianos y contemporáneos que le fueron dando a la teoría psicoanalítica una profundidad para poder seguir trabajando con los pacientes que, como les decía, se presentan hoy en el consultorio. Esto respecto del área de metapsicología. Vamos a ver, Daniel, si querés presentar, y Olinda, todo lo que corresponde a psicopatología y luego a clínica y supervisión. Bueno, para no cansarlos de redundar mucho, la psicopatología se va a preocupar de los modos particulares de los distintos malestares del ser humano. Lo vamos a entender de esa manera. Desde el psicoanálisis no nos gusta colocar etiquetas. Desde el psicoanálisis queremos entender y destacar y desarrollar lo que tiene específico y subjetivo cada ser humano. No son etiquetables, no son clasificables. Sin embargo, por diferentes razones, se dan cierto tipo de dinámicas, cierto tipo de relaciones entre las personas, especialmente en el principio de la vida, los primeros años de vida, que marcan ciertos estilos de vincularnos a las personas. Y eso va a generar, digamos, ciertas configuraciones, ciertas maneras, ciertos estilos de reaccionar cuando estamos ante situaciones complicadas de estrés o situaciones traumáticas que de alguna manera nos desestabilizan, nos desequilibran. Vamos a reaccionar de una forma que no elegimos, es una forma que nos tocó de acuerdo a cómo fuimos criados, cómo fuimos cuidados, qué tipo de experiencias dieron en nuestra vida y de acuerdo a las sensibilidades con las que nacemos. Y esto es lo que tratamos de entender, una confluencia de cosas. El primer año, en el primer semestre, las cosas son muy generales, muy pegado a lo psiquiátrico, porque además la visión psiquiátrica del enfermar, del ser de la salud mental, sigue una serie de paradigmas que no son los psicoanalíticos. Sin embargo, hay que conocerlas. Nos tenemos que coordinar, muchas veces tenemos que coordinar y hacer trabajo de equipo con psiquiatras y tenemos que entender cómo ven ellos las cosas y ellos tienen que entender cómo lo vemos nosotros también. Pero el punto es que sí, ustedes van a recibir un acercamiento psiquiátrico para conocer un poco cómo se clasifica desde la psiquiatría esto. Pero a partir del segundo semestre del primer año en adelante, vamos a dedicarnos a mirar la psicopatología desde el psicoanálisis, que lo ve entre trastornos neuróticos, trastornos narcisistas, temas más bien más profundos, más primitivos, como la psicosis, las psicopatías, las depresiones, los trastornos psicosomáticos. Todo esto en general a lo largo de los 3 primeros años. En el cuarto año, el primer semestre se dedica a entender en la manera en que los niños expresan sus malestares psíquicos, la salud mental de la infancia, y verán ustedes que son como 4 cursos de psicopatología, estos celestitos aquí a la derecha, y es que hemos dividido entre las vicisitudes normales que pasan en el primer semestre de los adolescentes y en el segundo perdón, de los niños en el primer semestre y adolescentes en el segundo, lo que pasa normalmente, y luego tenemos un curso aparte cuando realmente se ocurren situaciones graves, complicadas, angustiantes, preocupantes con los niños primero y con los adolescentes después. Esos son términos muy generales para hablarles de psicopatología. Y entonces les cedo la palabra ahora sí a Linda para que nos hable de clínica. Olinda, estoy solicitando para que reactives tu audio. Te escuchamos. Gracias, Cecilia. Buenas noches a todos. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que me da pena solo ver algunos pocos en pantalla, que justamente los conozco, me parece, ¿no, Álvaro? Que nos hemos visto en otros espacios. Michelle y alguien más estaba por ahí. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque la relación entre las personas es importantísima
en la psicología y ni qué decir en el psicoanálisis. Como estaba explicando Liliana, la formación en la parte teórico-clínica se basa en estas tres áreas: la estrictamente teórica, el área de psicopatología, y la que tiene que ver con mi coordinación es lo que llamamos clínica y supervisión. Antes le decíamos técnica y supervisión. Es el área en la cual vemos cómo todo lo que se aprende en las demás áreas se lleva a la práctica en la entrevista, en el proceso, en el encuentro con cada paciente. Entonces, estudiamos desde los primeros textos técnicos de Freud, que son los mismos desde cualquier lugar que se aprenda psicoanálisis, son unos textos específicos, así como el inicio, la historia, digamos, del surgimiento del psicoanálisis, y luego vamos observando cómo es la psicoterapia psicoanalítica, qué especificidades tiene desde el psicoanálisis clásico. Más aún, según van avanzando nuestros cursos, ustedes verán que en el segundo año, en la segunda parte, hay un curso que lo llamamos vínculo e interpretación, la perspectiva intersubjetiva. Después otro curso que se llama nuevos aportes a la intervención terapéutica. Y me detengo en estos porque estos cursos muestran también una especificidad nuestra, es decir, compartimos con los terapeutas en formación el acercamiento a las formas más clásicas del trabajo analítico con las modificaciones y los aportes que otros autores han ido dando al quehacer psicoanalítico, incluyendo autores bastante recientes, y además viendo otras posibilidades terapéuticas según quienes consultan y qué es lo que requieren. Entonces también vemos que hay un curso sobre psicoterapia breve y focal, vemos que hay cursos sobre los abordajes en pacientes más severos y espacios en los que nos detenemos a mirar encuentros y procedimientos analíticos diversos. Así como se inicia desde la escucha, la comprensión y la interpretación del inconsciente, la búsqueda del insight, el desarrollo de la destreza para interpretar y cuándo hacerlo, también se van encontrando otras herramientas y valorando específicamente con mucha atención lo que cada paciente requiere, no solamente según su edad, si consulta a un paciente o una pareja, sino la especificidad del paciente y en relación con su terapeuta, lo específico del encuentro intersubjetivo entre uno y otro. Y bueno, por supuesto, todo esto es apasionante y en realidad se sostiene en el proceso personal que cada terapeuta en formación ha de llevar durante los años de formación, así como con los espacios de los grupos de supervisión, las supervisiones que también se pueden dar en el curso. Entonces intentamos por muchas formas ir trabajando con nuestra sensibilidad y con los conocimientos, los conceptos, los aportes de diferentes autores, de manera que se va integrando dentro nuestro una identidad analítica que pueda responder, entre comillas, responder a cada situación, a cada demanda. Eso creo que es lo que les contaría de esta área apasionante, por supuesto, como es la clínica y la supervisión. Hola, Sería Antonio. interesante escuchar algunas preguntas, dudas.
Igual les comentamos que si desean participar pueden hacer uso del icono de levantar la mano o pueden dejarnos sus dudas en el chat también del Zoom. Quizás se dieron cuenta a través de la presentación de Daniel y de Olinda y la mía respecto de la malla curricular, que realmente es una malla, está combinado, ¿no? Está bien combinado cuando se presenta algo teórico y eso teórico va acompañado de una comprensión psicopatológica de esa teoría ni qué decir cómo la clínica va ajustando eso teórico y esa comprensión psicopatológica para poder abordar al paciente en toda su dimensión, ¿no? Entonces la malla curricular es una malla curricular que es una red que está bien combinada, integrada entre teoría, psicopatología y clínica. Y como les decía al inicio, si bien empezamos y a lo largo de los 4 años estamos siempre abordando el tema de los textos de Freud que dio origen al psicoanálisis, también vamos incorporando muchos otros autores post-freudianos y contemporáneos. Sí, me Michelle, parece que hay una pregunta. Por ahí Michelle dice que tiene una pregunta. Michelle, te escuchamos. Te voy a abrir el audio para que podamos escucharte. A ver, no sé si me escuchan. Sí, sí. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante todo. Tenía dos preguntas puntuales. Una es si es necesario haber estudiado psicología para emprender este camino de la formación en psicoterapia psicoanalítica. Y el otro es que para las personas que trabajamos, ¿cuáles son los espacios de encuentro y de estudio más o menos para tener una idea si podría disponer del tiempo? Gracias. Muy bien. Bueno, puedo ir contestándote, Miguel. No, no se necesita ser psicóloga, se necesita tener un grado universitario, eso sí, no se necesita ser psicóloga. De hecho, miren, es interesante porque todos los grupos tienen, está formado por, algunos son sí psicólogos, otros son abogados, muchos abogados, ¿no? Inclusive hemos tenido ingenieros, antropólogos, y eso enriquece inclusive la discusión en el seminario, ¿no? Porque de distintas canteras se puede entender un concepto o algo que se traiga desde la psicopatología. Entonces, más bien es bienvenido que sean desde otras carreras también, ¿no? Otras profesiones. Eh, pero sí que sean universitarios. Y lo otro que decías, preguntabas, Michelle, respecto de los horarios, ¿no? Me parece, en los horarios que manejamos, primero lo hacemos virtual y presencial. Los miércoles el horario es de 5:30 a 8:30 y esas clases son virtuales y los sábados son presenciales de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con recreos en el medio, por supuesto, para poder descansar. Lo hacemos así justamente porque es una formación para adultos, es una formación de posgrado y generalmente las personas tienen que ocupar su tiempo en trabajo. Entonces lo hemos separado los miércoles y los sábados para poder dictar las clases. Luego, por supuesto, el proceso de terapia personal, ya eso es un arreglo, digamos, personal con el terapeuta en el día y el horario, y los grupos de supervisión, que son una vez a la semana. No sé si Daniel y Olinda quieren aclararle o si Michelle querés preguntar algo más. yo quisiera comentar, perdón, que me parece muy interesante esto que dice Michelle, que tiene un bachillerato en literatura, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque en psicoanálisis, bueno, desde Freud lo decía, ¿no? Tal vez los poetas
nos pueden enseñar a nosotros sobre el ser humano, tanto más que la observación científica o la investigación rigurosa. Es decir, el psicoanálisis no viene solamente por decir de la psicología o de la medicina o se relaciona solo con esas disciplinas, ¿no? Sino está interconectado y cada vez más con diferentes disciplinas. Eh, lo, que, lo que hace justicia a la complejidad con la que los hechos concretos y humanos se presentan y los intersubjetivos, de manera que, como dice Liliana, enriquece a una promoción la mirada no solamente psicológica frente a los hechos humanos, ¿no? Pero alguien más había... Sí, Eh, había otra Por pregunta. ahí tenemos... Uy, Perdona, sí, creo que primero una intervención de Enzo que me parece que es bien importante. Si Enzo nos estás escuchando en estos momentos, me encantaría saber desde dónde estás conectado. Nos dice buenas noches, las clases presenciales tengo entendido que son en Lima, ¿cierto? Y si en el caso no soy de allí, pues te contamos que en este semestre, en este grupo último que ha empezado, no, pero tenemos alumnos de Huancayo, tenemos alumnos de Trujillo, tenemos alumnos de Arequipa, tenemos alumnos en Italia, tenemos alumnos en Canadá. En realidad, las posibilidades de encontrarnos son desde cualquier punto del mundo, porque cuando existen situaciones como las tuyas, las clases son todas online. Y en ese caso, en nuestras aulas se abre un dispositivo especial para que puedas asistir a esas clases estando tú allí donde te encuentres. Eso es una de las cosas que nos trajo la pandemia y que se quedaron. Entonces, sí, nos da la posibilidad de poder llegar hasta donde te encuentres, cómodamente para ti y para cualquier persona que en cualquier lugar del Perú o del mundo quiera asistir a nuestros seminarios. Eh, sí, para la gente que asistió estando en Italia, que son dos alumnas que terminaron hace 2 años, tenían el terrible problema de que las clases terminaban en la madrugada de ellos, pero bien en las madrugadas de ellos, pero igual lo hicieron los 4 años completos con nuestro profundo aplauso y admiración por el sacrificio que hicieron. Pero ahí están. Puedes perfectamente tomar tu formación desde donde te encuentres en cualquier parte del mundo. Ahora sí, le cedemos la palabra a Andrea. Andrea, te voy a reactivar el audio para que podamos escucharte. Sí, ¿qué tal? Yo tenía una consulta con respecto a este tema de recibir psicoterapia psicoanalítica cuando se está llevando esta formación. ¿La persona que quiere llevar la formación ya tiene que estar recibiendo actualmente o recién puede, digamos, buscar terapia psicoanalítica una vez que comienzan las clases o cómo sería este tema? Sí, ¿Aló? si quieren que conteste yo, es decir, este, eh, mm, claro, si tenés interés en empezar un poco antes tu proceso de psicoterapia psicoanalítico, bienvenido sea. Pero desde la institución, nosotros pedimos que cuando empiecen las clases, que más o menos empiezan, hay que hacer el cronograma, pero más o menos para que tengan una idea, empieza a mitad o fin de marzo. En ese tiempo, entre marzo y abril, van haciendo las entrevistas para poder encontrar el psicoterapeuta psicoanalítico con el cual pueden llevar el proceso. Tienen un tiempo, más o menos hasta fin de abril, para poder empezar el proceso de psicoterapia psicoanalítico que los va a acompañar durante los 4 años y a veces mucho más, porque es un proceso donde se empieza a ver el mundo interno, a trabajar cosas que tienen que ver con la niñez, con el momento de vida también, y se acompaña seguramente más tiempo que 4 años. Pero lo que nosotros requerimos, sí, son los 4 años, porque cuando ustedes empiezan a leer
y empiezan a leer algo de psicopatología o empiezan a leer algo de teorías, empiezan a identificar, uy, esto también me pasa, esto me ocurre, entonces, ¿qué diagnóstico tengo? ¿No? Entonces, se necesita de este proceso de terapia personal y ni qué decir para conocerse a sí mismo y poder trabajar con un paciente que va a traer sus propias dificultades. Aquí quisiera agregar de que el proceso personal tiene la cualidad de que en tanto mejor se haga, uno está en mejores condiciones de trabajar con el dolor ajeno. Porque una cosa muy importante que pasa, lo que hace psicoanalítico el encuentro es que le ponemos justamente la mirada al estilo que esa persona tiene en relacionarse con las demás personas. En el proceso analítico es con nosotros. Eso se llama transferencia. Transferencia. Y la reacción del terapeuta frente a esos contenidos afectivos intensos que el paciente pone en juego durante la sesión, esa reacción se llama contratransferencia y tiene que haber mucho cuidado de que lo que surja no sea algo personal que contamine el trabajo con el paciente, sino sea algo que ayude y permita que el proceso avance saludablemente y no terminemos todos enfermos y complicados por lo que el paciente está planteando. Junto con la experiencia de la supervisión, que es extremadamente importante también. Liliana lo planteaba al principio, son tres patas, un trípode. Esa supervisión nos va a encontrar todas las semanas, que es una hora adicional que hay que considerar, pero son distintas horas, porque hay un grupo de supervisores que ofrecen a distintas horas del día y distintos días de la semana esta zona donde se discuten los casos. Colegas de los 4 años se reúnen en grupos pequeñitos para que todos puedan supervisar y nuestros estudiantes de primer año asisten a esto como observadores, participantes, por cierto, pero como observadores y a partir del segundo año, según como el supervisor de esa primera experiencia los ha visto, califican como para empezar a recibir pacientes. Y ahí adelante empieza el cuento. Entonces tenemos estas tres cosas, ¿no? Los seminarios teóricos, pero el proceso personal y de supervisión nos va permitiendo darnos cuenta realmente cómo es este trabajo tan apasionante en verdad. Por Álvaro, aquí me parece. tenemos otra pregunta, de Álvaro. Álvaro, te escuchamos. Sí, mi pregunta tiene más relación a la psicoterapia. Pongamos que yo ya esté llevando un proceso de psicoterapia psicoanalítica ya durante, digamos, 3 años. ¿Es necesario yo puedo continuar con este proceso o tengo que empezar uno nuevo con un psicoanalista de su estado? Excelente pregunta, excelente pregunta. Eh, la lista de terapeutas que se recomiendan para hacer el proceso es muy grande y puede ser que tu terapeuta esté dentro de la lista y todo maravilloso. Si no lo O sea, estuviera, ¿perdón? le pregunto porque mi analista es lacaniano, por ejemplo. Pues, Habría, si está dentro de nuestra lista por casualidad, claro, probablemente no lo va a estar porque es otra mirada, el proceso, el manejo técnico que tiene, el manejo clínico que tiene es distinto. Sí, probablemente sí tengas que cambiar de analista, pero en estos casos hay un plazo prudente como para que cierres el proceso en el que estás y puedas sin trauma de por medio empezar el nuevo, con algún psicoanalista más en la orientación de lo que vas a formarte en nuestra escuela, ¿sí? Luciana tiene una pregunta que la puso por escrito tiene una pregunta. No, encantado. Luciana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por la información. Sí, tenía la misma pregunta de Álvaro. Yo también estoy haciendo ahorita un proceso de psicoterapia psicoanalítica
Y bueno, entiendo de que la lista es extensa, espero que mi psicoterapeuta esté, pero sí quería preguntar entonces la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo exigen de frecuencia en los 4 años? Si manejan una tarifa especial dentro de esa relación de psicoterapeutas. Y mi segunda pregunta también es, nunca, no me ha quedado claro hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis? ¿Es lo mismo? Porque hasta ahora para mí me suena igual, que se estudia lo mismo, las mismas teorías, entonces no logro encontrar la diferencia, tal vez ustedes me la pueden dar. Eso sería todo, muchas gracias. No sé, Olinda, si querés contestar o yo le contesto. Son varias preguntas en una y muy, muy buenas las tres, sobre Ya. todo la última, psicoanálisis y psicoterapia. Una pregunta es la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia mínima es de 2 sesiones por semana. Esa lista está configurada por terapeutas que podríamos considerar, o psicoanalistas, didactas en el sentido que tienen suficiente experiencia como para conducir y sostener el proceso de un paciente en formación psicoanalítica, ¿no? Eh, de manera que cuando un terapeuta no está en esa lista no significa para nada que sea un mal terapeuta, sino es una cuestión que tiene que ver con la experiencia en relación con lo que algunos llaman análisis didáctico, ¿no? Que puede ser discutible. Y respecto a la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia, es un tema sumamente interesante, del cual se escribe mucho, se discute mucho y se distingue en planos teóricos, técnicos y también políticos relacionados con instituciones. Entonces, a veces eso eh, da la impresión de que define qué o quién es psicoanalista o qué o quién es psicoterapeuta psicoanalítico. Yo diría que la mayor formación personal en el proceso personal, y a veces 2 sesiones es lo mínimo, ¿no? Puede ser más, mejor, y una formación teórica y clínica sólida va a definir a la persona como un psicoterapeuta o un psicoanalista eh, suficientemente formado para diferentes situaciones clínicas, ¿no? Y es algo que no solamente depende de como de una identidad que da otro u otro, sino también de cómo lo siente la persona en el devenir de su propia identidad, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Daniel, Liliana y Olinda, por ahí tenemos también otras preguntas en el chat. Por ejemplo, de Raiza que nos pregunta cuánto equivale la formación. No entiendo bien lo de equivale. Si Raiza nos lo quiere aclarar. Raiza, no sé si te gustaría, no sé, aclararlo reactivando, activamos tu audio para escucharte o si lo puedes también comentar en el chat. Sí, la palabra equivale, no se entiende muy bien a qué se refiere, ¿no? Si no, pasamos a otra pregunta, Ceci. Ahí mientras esperamos a Raiza. Michelle. Sí, justo Michelle tiene ahí levantando la mano. ¿Te escuchamos, Michelle? Muchas gracias. De estar interesada en la formación, ¿cuál es el proceso a seguir? Me dicen que esto comienza recién en marzo del próximo año. Entonces me pregunto, ¿cuál es el proceso? Si es con entrevistas, si hay que llenar algún tipo de formulario, hacer algún tipo de escrito.
Gracias. Ah, ya. Hay que llenar un formulario. Hay una serie de básicamente presentar los documentos correspondan, eh, que correspondan a los grados académicos que posees. Plantear por qué razón quieres formarte y vas a pasar por dos o tres entrevistas a cargo de profesores de la institución. Si todo va bien con esas entrevistas, recibirías una carta en la que se te informen los resultados y serías ingresante a la formación. El costo de postulación es de 400 soles y eso, las inscripciones están abiertas para los que piensen que de todas maneras van a empezar la formación para iniciar la postulación y se van a ir dando los resultados conforme vamos reuniéndonos el equipo calificador para formar la promoción, que sería la promoción 43 del Centro de Psicoterapia, para estar listo el grupo y comenzar en mediados finales de marzo del próximo año. Durante todo el año, a partir de ahora en adelante, empiezan a darse postulaciones, como siempre, y se va juntando el grupo hasta que queda la promoción configurada. No es complicado, no es complicado, es muy amigable el proceso y ya. Daniel, justo el de la pregunta que teníamos anteriormente de Raiza indica que se refería a las pensiones mensuales y la matrícula. Correcto. Como les decía, la postulación vale 400 soles y los semestres académicos pueden dividir en 5 cuotas de 1.300 soles. Esto es lo que cuesta cada semestre académico. 5 cuotas de 1.300 también se puede pagar todo junto de una vez, pero esto es así. 1.300 soles por 5 cada semestre. Eso es los costos. No hay una matrícula aparte, no. Eh, No, ese dinero de los 400 soles es justamente para el costo de las entrevistas que sean necesarias para poder tomar la decisión de si el postulante está en condiciones de empezar ahora o no la formación. Hay varias alternativas, además. Puede ser que esté todo ok, maravilloso, perfecto, nos va a encantar tenerte de alumno el próximo semestre. La otra posibilidad está bien, puedes ser terapeuta, pero te vamos a pedir que antes que comiences hagas un año de experiencia terapéutica personal y luego vuélvete a presentar. Y bueno, sí, lamentablemente hay algunos casos en que el mismo postulante se da cuenta que en realidad, con las entrevistas o durante la entrevista, que en realidad no es lo que está buscando, no es lo que está necesitando, ¿sí? Y entonces, claro, eh, buscará alguna otra actividad por donde expandir sus inquietudes e intereses. Daniel, también nos preguntan en relación a cuáles son las fechas de los semestres. Lili, sí, las fechas de los semestres van de mediado de marzo, fin de marzo, hasta julio. Luego hay, más o menos tratamos de que sean 3 semanas de receso de vacaciones y luego retomamos fin de agosto hasta mitad de diciembre que termina el semestre. ¿Mm? Eso.
Ujú. Liliana, también aquí Sofía nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿se requiere título de bachiller o título profesional? Que creo que también lo habían comentado anteriormente. ¿Y cuáles son los criterios que consideran para no admitir a un estudiante? Lo técnico primero, después no dividimos la pregunta. Se requiere el título de bachiller, perdón, de licenciado, pero de licenciado, porque el bachillerato es automático, de licenciado, pero no necesariamente al comienzo. Puedes empezar como bachiller y durante los 4 años de formación terminar lo necesario para que al terminar, perdón, al empezar el cuarto año ya seas licenciado. Con ese requisito se puede también postular. Este, lo importante es que estando en cuarto año ya seas licenciado o licenciada. Pero sí, se puede empezar ya egresados de la universidad con el nivel de bachiller. Entonces, y la otra parte de la pregunta era La otra pregunta teníamos de Muriel, que ¿cuáles son los criterios que consideran para no admitir a un estudiante? interesante pregunta. Más bien diría cuáles son los criterios por los cuales sí puede ingresar, más que los que no puede ingresar. Yo diría que los que eh, sí pueden ingresar son aquellos que tienen interés, curiosidad en estudiar psicoanálisis, aquel sujeto que puede tener capacidad de insight, aquel sujeto que tiene capacidad de empatía con el otro, eh, que puede pensarse a sí mismo, que puede saber de su propia, de su historia infantil y tiene ganas de andar sobre ella, eh, que tiene sensibilidad. Son todos criterios que dan cuenta de que esa persona puede formarse, ¿m? Y entrar a formarse, a estudiar y a transformarse en psicoterapeuta psicoanalítico. No sé si quieren agregar algo más. Me gusta más pensar lo que sí a lo que no. ¿Eh? Recuerdo, les cuento una anécdota de una persona que postuló hace varios años y mientras estaba en la entrevista, estuvo muy sensible y lloró frente a una situación que tenía muy difícil. Y entonces al final de la entrevista tuvo mucho temor, porque dijo, ahora porque lloré no voy a entrar. Y yo le dije, al contrario, porque lloraste, porque te conectaste con algo de tu historia y de dolor, con más posibilidad sí vas a entrar y vas a poder ser psicoterapeuta psicoanalítica. Pero yo estaba muy asustada, me decía, pero lloré, ahora ¿cómo me van a elegir? Y no, al revés, ¿no? Porque lloró, porque conectó con algo de lo que le que estaba pasando. Gracias, Liliana. Por aquí tenemos a Antonella, que también quiere conversar con ustedes. Antonella, te voy a reactivar el audio para que lo aceptes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Justo tenía una consulta adicional sobre lo que había aclarado Daniel sobre el bachiller o el título profesional. Yo, por ejemplo, yo tengo un bachiller en administración, me gradué ya hace casi 10 años y nunca saqué la licenciatura en administración porque nosotros no necesitamos licenciatura para desempeñarnos, ¿no? Em, si postulo a la escuela y para prepararme, por lo que escuché de Daniel, tendría yo que involucrarme o en dos cosas, o en hacer una tesis relacionada a la administración, lo cual me seguiría alejando un poco más de involucrarme, es lo que yo siento, ¿no? Al 100% en estudiar y en prepararme en la psicoterapia psicoanalítica, o en hacer una tesis también sobre negocios o el examen, ¿no? Independientemente de cualquier vía que tome para tener la licenciatura y tener el título de licenciado en administración, que es con respecto a mi carrera. A pesar de que
esta carrera y este bachiller no esté muy relacionada a una carrera de humanidades o de salud o de las artes, es imprescindible que tengan la licenciatura. Sí, 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 Ok. es necesario que tengas la licenciatura. Eh, Ese dilema que tienes, Antonella, lo han tenido muchos miembros de nuestra institución. Hay una tercera solución que no has considerado, que algunos de los miembros de nuestra institución han hecho, y es llevar la carrera de psicología. Ujú. No, Este, sí la he tomado. Yo hablé con Liliana en privado antes y mi consulta también fue si empezar psicología de nuevo como un bachiller y luego continuar con la psicoterapia analítica o realizar la formación primero en psicoterapia psicoanalítica y luego ir evaluando la posibilidad de realizar el bachiller en psicología para poder, digamos, terminar de aprender o concluir, o sea, si es que si es que yo como profesional sintiese muchos vacíos para desempeñarme en la terapia y sintiera de que necesito el bachiller, lo ideal sería que claramente, o la carrera y la licenciatura en psicología era el camino claramente idóneo, ¿no? Em, pero sí, sí, sí lo tengo en cuenta, sí. esa es una posibilidad que varios, incluso estudiantes que están en estos momentos en formación, están llevando adelante. Están, eh, eh, y además creo que incluso hasta se pueden adelantar convalidando varios cursos, qué sé yo, o sea, no depende dónde se estudie y demás. Sí, nuestra exigencia al respecto sí es importante por el nivel. Nosotros pedimos que sea una licenciatura. Ok, mil gracias. Eh, Perdón, pero la cuestión de la licenciatura es indispensable en el, ca- en el caso en el caso de los psicólogos. Claro. Claro, los psicólogos requieren bachillerato y licenciatura porque hay una colegiatura, hay un número. En ese caso sí, pero efectivamente no tiene sentido una titulación de una carrera que no es la que en este momento por lo menos es la que requiere desarrollar una identidad o la que marca un norte en la vida, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que hay que revisar individualmente, ¿no? Michelle también quiere hacer otra pregunta. Gracias, Antonella. Michelle, te escuchamos. Sí, en relación al bachiller, yo tengo un bachiller de una universidad en Estados Unidos. Yo me gradué hace muchos años, en 1990, y es un bachiller, es un Bachelor of Arts, ¿no? En literatura. Entonces, no sé, quizás este sería un caso diferente, pero en todo caso lo podríamos conversar eh, si es que, ¿no? Decido aplicar a esta formación. Sí, se puede conversar, por eso justamente las entrevistas de admisión, ¿no? Para Ok, poder darle viabilidad a las particularidades de cada uno, ¿no? A lo específico de cada uno, de Michelle o de Antonella, ¿no? perfecto, muchas gracias. Sí. Ya nos estamos viendo. Ah, qué bueno. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Ya tienen ganas de estar antes decía con el cuaderno en mano, ahora digo con el iPad en mano, no sé, ¿no? Pero bueno, para estudiar, para pensar, para reflexionar acerca de la mente, de los sufrimientos, de las alegrías, todo. Me gusta la anécdota que has contado, Liliana, respecto a la persona que lloró en la entrevista, ¿no? Porque creo que lo complicado es el otro extremo, ¿no? Porque cuando no hay una sensibilidad a lo emocional propio y de otros,
eh, uno se pregunta de dónde viene el deseo de ser terapeuta y además cómo entonces desarrollar esa sensibilidad que por algún lado puede haber estado trabada, detenida, etcétera, ¿no? Eh, pero uno podría pensar que es más factible modular esa sensibilidad que, que desarrollarla cuando no se tiene, por decirlo así, en una situación, en esquemático, ¿no? En algo extremo. Eh, a veces las personas dicen, ¿no? Respecto a la psicología o a la psicoterapia, uy, qué carrera tan interesante, que eso debe ser muy interesante, pero yo me pondría a llorar con el paciente. Y, y bueno, uno se entrena al respecto, ¿no? Para, para ver cómo hacer con eso. Siente con el paciente sin llorar con el paciente. Sí, bueno, a veces hasta sucede. Cuando ya uno va teniendo cierto tiempo en el trabajo clínico, uno va juntando anécdotas y situaciones críticas, ¿no? A veces las conversamos en clase y sí, pues a veces suceden cosas así, tan humanamente tan intensas y tan difíciles, y uno tiene la impresión de que ha habido un error, ¿no? Uno ha metido la pata, ¿no? Y tal vez ha sido lo necesario que la otra persona requería para sentir efectivamente sensibilidad, cercanía, todas estas cosas que mencionaste, Liliana, ¿no? La empatía. Por supuesto, hay un factor de intuición y muchos otros que tienen esa naturaleza tan poco esquemática, ¿no? Tan subjetiva. Pero bueno, ya habrá tiempo de conversar de estas cosas. Bueno, me parece que podemos ir cerrando. Ceci, ¿qué te parece? Salvo si Sí, hay alguna pregunta. justo tenemos una última pregunta y con esta pregunta ya vamos dándole el cierre al evento. Harold, te escuchamos. Ya. Muy buenas noches con todos. Sí, bueno, yo soy psicólogo, soy bachiller en psicología. Eh, Como sabrán, pues en esta carrera hay mucha confrontación en el tema de los enfoques terapéuticos, que hay algunos que dicen que que la TCC, la terapia cognitivo-conductual, el conductismo radical por ahí, y también el psicoanálisis. Y yo personalmente, ¿no? A mí sí me gusta el psicoanálisis, me gustan algunos planteamientos que hace, ¿no? Para poder entender el comportamiento humano. Y bueno, mi pregunta va más en base a que ustedes con el conocimiento que ya tienen, ¿no? Sobre lo que es la terapia psicoanalítica, ¿qué me podría ofrecer a mí, tal vez como terapeuta, ¿no? Este enfoque, esta corriente, esta rama, esta corriente terapéutica, que tal vez las otras corrientes terapéuticas no. ¿Qué me podría ofrecer en este caso como terapeuta psicoanalítico que los otros enfoques no? No sé si se me ha entendido la pregunta. Y claro, Mm. Me encanta tu pregunta porque en realidad, ¿qué te podría ofrecer que las otras no? Francamente, yo personalmente creo que todos los enfoques funcionan mucho, y se han hecho muchas investigaciones al respecto, de acuerdo a la calidad de la formación del especialista que lo ejerce, la profundidad del conocimiento y el compromiso que pone en su trabajo, la ética que pone en juego en su trabajo, eh, es algo que va a hacer que un procedimiento funcione. Eh, Ahora, ¿qué es lo específico del psicoanálisis? Que no es ni mejor ni peor, es diferente, lo específico, es que le ponemos mucha fuerza
a entender lo que está pasando en este momento aquí entre mi paciente y yo en función de psicoanalista, psicoterapeuta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está expresando? ¿Por qué está pasando esto en estos momentos? ¿Qué está sintiendo el paciente? ¿Por qué está sintiendo? ¿Quién soy yo para el paciente? Eh, ¿De qué manera nos vamos involucrando juntos para crear una historia que pueda tener un derrotero diferente? Desde el psicoanálisis nos preocupamos qué ocurre en los momentos más originarios y primitivos de la vida y cómo de alguna manera todo eso marca, eh, para bien y para mal, todo el resto de la vida. El psicoanálisis no busca esquemas simples y respuestas sencillas. El psicoanálisis tiende hacia la complejidad, hacia lo caótico, hacia lo imprevisible. Eh, el ser humano es imprevisible. El ser humano no tiene respuestas claras y precisas y nos entrenamos a trabajar con lo imprevisto y especialmente con seres humanos que buscan en este encuentro eh, un encuentro real de dos personas que se miran a los ojos, que sienten juntos y que llegan a desarrollar una estima muy profunda, muy especial. Este, donde además nuestro paciente va a tener el derecho de crecer de acuerdo a sus características específicas, ser un sujeto en la vida, donde pueda encontrar una realización que le permita una vida adecuadamente satisfactoria. Como verás, todo proceso terapéutico, no importa su orientación, va a tratar de conseguir lo mismo. Este, eh, mm, pero claro, con distintas técnicas, procedimientos, indicaciones o no indicaciones, consejos y qué sé yo. Eso. Gracias, Daniel. Sé que había dicho que ya cerrábamos, pero tenemos una última pregunta. No sé si podemos verla de Ángel. Ángel, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. En realidad, un autotítulo que hace 30 años me coloqué que fuera un profano en el psicoanálisis. Y cuando vi este evento y vi el nombre de Daniel, me animé. Hace 30 años tuve el honor de acercarme a su escritorio y él me entrevistó. Yo era el policía que no podía hacer la formación psicoanalítica. Ya soy psicólogo en bachiller, soy licenciado en psicología y ahora estoy reflexionando y pensando porque ya me acabo de jubilar de policía. Por eso es que me invadí este espacio. Y sí, muy interesado en qué psicoanalizo todo freudiano. He leído, me he autoleído los dos libros de que mencionó Liliana, interesantísimo. Y algo que sí, colaborando, apoyando un poquito a la pregunta de Harold, cuando leí el libro de Malestar en la Cultura, y justo las sabias palabras de Daniel que dice, es complejo el ser humano, y esa sensibilidad que debemos despertar como lo manifestó Lin, para, como decía Sensini, dosibilidad, esa sensibilidad que hoy no tenemos. Yo la verdad me estoy metiendo mil disculpas, pero sí voy a reflexionar porque la edad ya me alcanzó, tengo 62 años. Entonces sé que 4 años de formación podría hacerse, pero sí, siempre estoy detrás de todo esto. Daniel, es un gusto volver a ver después de tantos años, porque fueron solamente minutos. Y en ese entonces también estaba nuestro gran amigo, y que ya se fue, maestro. Ah, sí. Y él me dijo, ¿qué hace un policía metiéndose en el mundo psicoanalítico? Y eso lo llevo de muchos recuerdos y siempre he estado y siempre mi corazón ha sido freudiano.
Yo les felicito y alabo y cuánto quisiera que mucha gente, porque yo soy como dijo usted al inicio, yo soy de esos lugares, de los cerros, de los desiertos de Villa El Salvador. Ahí lo que se puede hacer como psicólogos, y sí, voy a intentar. Esta vez con las reglas completas. Te felicito. Muy bien. Un gran abrazo, Ángel, un gran abrazo. Bueno, Muchas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias también a nuestros panelistas, Daniel, Liliana, Olinda. Ha sido un gusto escucharlos y espero que para todos también ha sido una experiencia muy agradable en donde nos hemos juntado para hablar sobre psicoanálisis, bueno, psicoterapia psicoanalítica y lo que sería la formación. Eh, entonces, recordarles que igual siguen muchos eventos, como dijo Daniel en su presentación, en donde también pueden seguir el recorrido del centro y a seguir pensando en psicoterapia psicoanalítica. Con nosotros es hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense mucho, que tengan buena noche. gracias. Gracias, Gracias. Cecilia. Muchas Sí, gracias. gracias. Un abrazo Gracias. a todos.